Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta denuncia los pecados del pueblo, hacen altares a otros dioses. Su corazón está dividido y sus dirigentes no cumplen la ley divina. ¿Terminará todo en destrucción? El profeta concluye haciendo un llamado a la conversión. Dios está dispuesto a perdonar. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 14ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Israel era una viña exuberante que producía su fruto. Cuanto más se multiplicaban sus frutos, más multiplicaba él los altares. Cuanto mejor le iba al país, mejores hacía él las piedras conmemorativas. Su corazón está dividido. Ahora tendrán que expiar. El mismo Señor destrozará sus altares, devastará sus piedras conmemorativas. Seguramente dirán entonces, no tenemos rey, porque no hemos temido al Señor. Pero el rey, ¿qué podría hacer por nosotros? Samaria está completamente perdida. Su rey es como una astilla sobre la superficie de las aguas. Los lugares altos de Abem, el pecado de Israel, también serán destruidos. Espinas y cardos invadirán sus altares. Ellos dirán entonces a las montañas, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren semillas de justicia, cosechen el fruto de la fidelidad. Roturen un campo nuevo. Es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y haga llover para ustedes la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen el rostro del Señor. Busquen el rostro del Señor. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Busquen el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Busquen el rostro del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Busquen el rostro del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué magnífica esta palabra del Señor. 3 partecitas tiene evidentemente, esencialmente, tiene más, ¿verdad? Pero aquí la primera partecita, el hecho de convocarnos. Convocar a 12 discípulos es la universalidad. Ubeina entero estea peñande yara no y para que podamos evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. Ayer, Ubeañandeina de Yaguarecoa convoca a sus 12 discípulos, pero que ahora los hará, ¿qué cosa? Los hará apóstoles. Discipulado significa primero, ¿y qué escuela? Le seguís a un maestro. Endu, va evala oipotande. Ñepununame, reikua, te ala ñepununame. Andere ya por parte de tu vida. Au pega tu reikua ir, entonces con angande, reñemoita, andere yapota. Entonces lo mismo, es decir, predicar, anunciar, ay de mí, sino evangelizar. Y les da el poder, nos da, queridos amigos, el poder de expulsar los espíritus impuros, sanar cualquier enfermedad o dolencia, que la gracia y la fuerza de Dios siempre tiene una consecuencia de liberación, tiene una consecuencia de hacer que la vida cristiana cambie, que la vida de la humanidad sea diferente, que el mal sea repelido, queridos amigos. Ñandego ya Guarula y Bahía. Es decir, que ñandeña mañana veipe y poná. Esa es la historia de la salvación. Cuando Dios le llama a Abraham, deja tu tierra y vete a la que yo te voy a mostrar, y de ti haré una gran nación, porque a través de ti entonces serán santificadas, glorificadas, entonces la humanidad va a salir del pecado. Quiere decir que aquí está ese poder que el Señor nos da a cada uno de nosotros para expulsar el mal. Porque ñandella weruja hueisha el mal, Adán y Eva, ñandego angayeipe ana el mal. Porque somos los alter Christi, así como Cristo venció la muerte, ñandego angaya por ver. Vean la primera partecita. O vean, hoy no hay la equipo de fútbol, nada, ven a 12. Y cada uno, queridos amigos, con su temperamento, con su forma de ser, con sus características. Entonces, aba bendiga tu hijo, ave heina, xiangai, con diga tu moai, xiangai, con sepitua o xiangai. No, aquí le llama a todos. Incluso ninguno de ellos habían hecho ninguna universidad o ningún estudio, no sé, de universidad para decir, bueno, yo soy un gran orador, yo soy un gran predicador. Tal vez Pablo, ¿verdad? Que fue un poquitito el que mejor estuvo formado, pero él ya viene después, posteriormente. Pero aquí todos los apóstoles son pescadores, son trabajadores en la vida cotidiana, son laicos que están allí en el día a día. Aupebe entonces ñande, la ñajenduriré beñande yarañe ego agañande a veña moita añe cuan eta lleva entero vetea. Y así vienen los nombres. No vamos a entrar en cada uno de los nombres, pero si vamos a entrar, Simón, que le niega después a Jesús 3 veces, ¿verdad? Después están los otros también. Cada uno tenemos que ir viendo. Por ejemplo, aquí Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan. Estos, por ejemplo, son los famosos Boanerges. Parece que eran de temperamento muy duro, porque Boanerges quiere decir hijos del trueno. Y parece que, ¿se acuerdan que ellos querían que caiga rayos sobre esos samaritanos porque no los aceptaron entrar en la ciudad? Y pues sigue. Ya, yo creo que yo coben de Pechoragüere, tranquilo nomás, vamos a predicar ahí donde nos reciben. Bueno, y así sigue. Y la tercera partecita, el Señor que nos envía y nos dice, ¿saben qué? No vayan a las regiones paganas. Mora BJB. Vayan primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental para nosotros. Ñande ñamoñe punujanwa yepa el evangelio, ñamoñe punujanwa yepa hayekuacabe ñande yara, o me ñande moma ñamoñe punuta, ñamoñe punuta ñande rogaro. Primero una conversión personal, una conversión en la familia, una conversión en nuestra comunidad. Hapiga tuta lleva ñande yare copen barete ñego te imagina. Ya el cuavo janguaisa entero veteabe ñame janguaisa entero veteabe y sobre todo siendo testimonio. De esta manera Jesús manifestó su gloria y sus discípulos, es decir, todos los demás, la nación, creyeron en él. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que pesa evangelizar a las ovejas descarriadas que se encuentran dentro de ella, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que proclamen el Evangelio con autoridad y sanen las dolencias de la gente, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que los proyectos sociales y educativos sean respuestas a los desafíos actuales, en especial para superar la pobreza y la desigualdad social, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.